hablemos un poquito como de su vida, de cómo empezó a escribir, de cómo era su vida cuando era niño, cómo se empezó a interesar como por todo el tema. Bueno, sí, yo soy hijo de un médico y de una ama de casa. Esa ama de casa que fue mi madre fue la que me enseñó, la que me estimuló a entrar en el mundo de los libros. Entonces, siempre he dicho pues que le debo a ella ese amor y ese interés. En mi casa había una biblioteca muy pequeña, la biblioteca de un médico que no era muy culto, pero que había leído algunos libros fundamentales, entonces tenía una colección de clásicos de la literatura de todos los tiempos, ¿no? Y fue así poco a poco que yo comencé pues como a adentrarme en el mundo de la lectura. Yo comencé a escribir los primeros textos cuando era estudiante de bachillerato. Luego empecé a escribir poemas, luego cuentos. Poco a poco fui ya siendo un joven ganándome algunos concursos de cuento regionales, nacionales. Y estos concursos, digamos, estimularon mucho mi deseo de seguir en esa dinámica de escribir, siempre acompañado pues por un amor por la lectura y por los libros. Pero yo llegué a la literatura o al deseo de escribir a través de la música. O sea, yo primero tomé un atajo, digámoslo así. Yo era estudiante de medicina y me puse a estudiar música. Luego dejé la medicina, me fui de Medellín, donde vivía, y comencé como a vivir un periodo muy importante, muy intenso de mi vida en la que toqué flauta. Toqué en varias orquestas y estudié música pues en una escuela, en un conservatorio. Y fue después de un recorrido de casi 10 años que terminé decidiendo dedicarme completamente al estudio de la literatura y de la escritura. ¿Recuerda cuál fue el primer libro que leyó? No, en realidad no recuerdo, pero sí recuerdo que hay un libro que me impactó mucho en la adolescencia, y que recuerdo con mucha claridad, que fue la lectura de Siddhartha de Germán Hesse. Tenía 14, 15 años, más o menos. Digo que me impactó porque fue la primera vez que yo reconocí que tenía un cierto deseo de escribir como escribía ese señor, Germán Hesse. Entonces recuerdo muy bien, pero antes de ese libro había leído muchas otras cosas, pero lo que me impacta tremendamente, o el primer impacto que tuve con un libro de literatura, fue el que me dio Siddhartha, de Germán Hesse. ¿Y el primer libro que escribió? Bueno, el primer libro que escribí y que publiqué se llama Cuentos de Niquía, que Niquía es el barrio de Bello, que lo escribí más o menos entre 1988 y el 91, cuando vivía de la música justamente. Son unos cuentos sobre violencia, están muy articulados unos con los otros, porque siempre he escrito libros de cuentos más que cuentos, o sea, siempre pienso un cuento en un conjunto, ¿no? Ese fue el primer libro que publiqué, lo publiqué en París en 1996, porque yo viví en París casi 11 años y allá fue donde decidí finalmente dedicarme a la escritura y asumir digamos, el rol, si se puede decir, de ser un escritor. Bueno, un escritor que pasó pues por muchas facetas. Usted me dice la de la música, la de estudiante de medicina. Bueno, entonces, ¿cómo le han aportado esas otras áreas pues a su escritura hoy en día? Parte de mis libros se ocupan mucho de la música, no de la medicina, pero porque mi paso por la medicina fue muy breve. Es verdad que tuve un padre médico y durante toda mi adolescencia estuve sumergido en los libros de medicina, pero no está muy presente ese tipo de conocimiento en mi obra. La música sí. La música sí, entonces sí le he dedicado cuentos a la música, prosas poéticas a la música, numerosos ensayos a la música. Ahora estoy escribiendo una novela sobre música, entonces creo que es una de las artes que más me alimenta. Igualmente le he dedicado espacio en mis libros a la pintura, a la fotografía, al cine. Entonces siento que hay una gran preocupación en mis libros por unir literatura y otras artes. ¿Cuántos libros lleva escritos hoy en día?
Bueno, publicados, he publicado 20 libros, el Tríptico de la Infamia, que es la novela que obtuvo el Rómulo Gallego, es el libro número 20. He publicado en los géneros de poesía, poesía en prosa, poemas en prosa, prosas poéticas, perdón, o poemas en prosa, cuento, novela, ensayo, crítica literaria. Esos son como los géneros en los que yo me he movido hasta el momento. Hablemos del Tríptico de la Infamia y un poco de ese premio que es tan importante para el Yo país. creo que ese premio, bueno, es un reconocimiento a una novela en particular, pero también lo he tomado como un reconocimiento a mi trabajo realizado durante muchos años en una especie como de zona de ocultamiento, porque yo soy un profesor de literatura que escribe, y hasta ese momento era un escritor relativamente desconocido, tanto en Colombia como en el mundo hispanoamericano. Ahora el premio ha significado pues como una visibilidad tanto del libro como de mi persona. Sí, es un premio muy importante en el mundo de las letras hispanoamericanas. Es quizás el premio más importante de novela dado en el mundo de España y América Latina, pues en el mundo de lengua española. Yo lo recibí con mucha honra, no me arrepentí de haberlo recibido, estoy muy contento de entrar en esa nómina de escritores tan importantes de la literatura de Hispanoamérica. ¿Qué cree que fue lo que calificó muy bien del Tríptico de la Infamia para ganarse, para merecerse pues como este gran premio? Creo que son varios asuntos. El primero es, digamos, el tema de la novela. Es una novela histórica que cuenta los avatares de 3 pintores protestantes del siglo XVI y su relación con las guerras de religión y la conquista de América. Entonces es como recrear ese siglo XVI desde una perspectiva artística. Entonces yo creo que esa perspectiva es la que atrajo la atención de los jurados, porque usualmente las novelas que recrean o que retratan literariamente ese periodo siempre hablan de los guerreros, de los misioneros, de los religiosos, y creo que los artistas estaban muy olvidados, y yo lo que hago es recuperar esas existencias un poco oscuras de tres pintores. Eso por un lado. Por otro, creo que les interesó mucho la factura de la prosa, sus vínculos, los vínculos que yo hago entre novela y ensayo, entre novela y poesía, entre novela e imagen. Creo que eso fue lo que pienso yo, ¿no? que estimuló o empujó a que el jurado reconociera que era la novela más, pues la que merecía el premio. Usted en la Feria del Libro el año pasado, recuerdo que la alcaldía le hizo un reconocimiento, bueno, muchas cosas, digamos, que vienen después de ese Rómulo Gallegos. ¿Qué significa para un profesor de literatura, como dice usted, pues como merecer ese premio y ese reconocimiento, cuando usted es más bien como, pues más callado, como más de libros, más de... Bueno, ha sido muy difícil en realidad porque bueno, primero mi agenda cambió completamente, me mantengo en viajes, en entrevistas, me mantengo dando conferencias, presentando el libro. Digamos que esa faceta pública es un poco difícil de manejar. Para mí, pues que no soy muy amante de ser una vedette de la literatura, pero de todas maneras yo pienso que hay un periodo y que estoy en ese periodo en que debo asumir esa situación, dar la cara al público, hablar de mis libros, hablar particularmente de Tríptico de la Infamia. Estoy muy agradecido con los homenajes que se me han hecho, con la medalla Porfirio Barba Jacob que me dio el alcalde Gaviria el año pasado, con la medalla El Caballero de la Orden de la Libertad que me dio la Gobernación de Boyacá. Me acaban de dar el Congo de Oro en el Carnaval de las Artes de Barranquilla. En Barrancabermeja, que es la ciudad donde nací, también me dieron una placa. Bueno, ha habido pues como unos gestos muy gratificantes, porque yo creo que son reconocimientos que hacen las instituciones gubernamentales a las personas que ellos creen que merecen ese tipo de cosas, y yo las recibo con mucha gratitud. Hay reconocimiento, digamos, de los alumnos, pues que se sienten orgullosos de que su profesor haya ganado un premio como estos. ¿Qué le dicen la familia, los alumnos? Sí, bueno, la familia muy contenta, los amigos también muy contentos. Muchos me dicen que es un premio merecido, que ya era hora pues de que se reconociera el trabajo que yo estaba haciendo y que finalmente en Colombia no había sido suficientemente visible.
bastó que un jurado extranjero dijera esta novela es importante para que se despertara pues toda esa... Bueno, además había olvidado los reconocimientos de la prensa, ¿no? El personaje del año, del Tiempo, del Espectador, de Semana, de Arcadia. Bueno, ha sido una catarata de reconocimientos que nuevamente digo, agradezco pues de todo corazón todo eso. No, los estudiantes también se sienten orgullosos. Desafortunadamente por mi agenda no he podido retomar como es debido las clases con los estudiantes, pero sigo manteniendo con ellos digamos, una cercanía, sigo dirigiendo trabajos de investigación, por supuesto, de doctorado y de maestría. Sigo vinculado a la Universidad de Antioquia, que es la universidad donde yo trabajo, ¿sí? La que me ofrece un espacio de proyección social que valoro mucho. Me dijo ahorita que estaba escribiendo una novela. Sí. Cuéntenos, adelántenos un poquito. Bueno, es una novela sobre mis días de estudiante de música en Tunja. Yo estudié música en Tunja en la década del 80 del siglo pasado y estoy tratando de escribir una novela como de formación o de deformación, no sé, un grupo de muchachos de diferentes procedencias del país llegan a Tunja, a una escuela de música, a estudiar, a querer, digamos, educarse en la música y en la literatura y en las artes y se tropiezan con un país que está derrumbándose progresivamente porque es la década en que surge el narcotráfico, la guerrilla se fortalece, el paramilitarismo se agiganta, sucede la tragedia del Palacio de Justicia, sucede la tragedia de Armero. Entonces yo quiero como tratar de mostrar en esa novela, digamos, qué sucedió con una generación a la que yo pertenecí, una generación que quiso hacer del arte su escudo y que finalmente terminó de algún modo frustrada. ¿Para cuándo la vamos a tener? Bueno, si todo sale bien y si sigo como estoy ahora, con un buen ritmo de trabajo, que está fluyendo la escritura, por fortuna, porque es una novela que tengo en la cabeza hace muchos años, entonces creo que la podré publicar el próximo año. Qué bien. Yo quisiera como que le dé un mensaje a los televidentes. Uno a veces es muy alejado de las letras, de la lectura, de la escritura, sobre todo los niños y los jóvenes, Sí. para que emprendan como ese rumbo. Lo que pasa es que, mira, estamos en un mundo que está completamente informatizado, es un mundo donde Internet tiene un poder y las redes sociales impresionante. En algún momento pudimos haber pensado los escritores que los libros podrían transformar a las personas. Yo creo que ahora los libros no transforman a las personas, las transforma el Internet. No es que las transforme, las estimula, las modela, las orienta o desorienta. Los libros cada vez se leen menos o hay un interés, una especie de desdén, de indiferencia hacia el valor educativo de los libros. Yo soy un profesor de literatura y confío plenamente en el valor de los libros y por eso lo que yo enseño es a amar los libros, a polemizar con ellos, a discutir con ellos. Pero, no sé, me parecería un poco atrevido decirle a la gente, a los jóvenes de ahora, dejen de estar metidos en internet y en el celular y pónganse a leer. Es una generación muy distante a la mía. Yo fui un joven que optó por leer, que se enamoró de los libros y acudió a ellos con mucho entusiasmo. Pero bueno, si alguno de ellos quiere aventurarse hacia los libros, yo sí le aconsejo que va a encontrar un gran territorio lleno de maravillas y por supuesto de precipicios, ¿no? Porque la lectura los libros son la condensación del conocimiento humano. Entonces no, adelante con la lectura. Listo, muchísimas gracias.